Estamos, pues, por empezar este año, que Dios nos ayude a crecer en su palabra. Hay muchas razones, o más bien hay muchas cosas que pasan en nuestra mente cuando vemos que las cosas quisiéramos que funcionaran de una forma, pero a la mera hora no funcionan de cierta forma, ¿no? Hace un tiempo estaba leyendo acerca de una historia de un pastor que decía que él llegó a una iglesia, pero pues estuvo ahí solamente un tiempo porque después le dieron las gracias y le dijeron pues que ya no estaba bien lo que estaba haciendo. Y el asunto era que él cuando escribió esto, él se dio cuenta de que la iglesia tenía ciertos valores y ciertas metas a las cuales llegar, y el pastor tenía otros valores y otras metas, y entonces los dos cuando quisieron trabajar juntos, no pudieron. Al principio pues hubo que les cayó bien y se cayeron bien y todo, pero ya cuando quisieron trabajar juntos, ya no se pudo. Y me vino a la mente entonces el pasaje que dice el profeta Amós: andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Y pues es una pregunta retórica, ¿no? Obviamente, tal vez un tiempo pueden andar juntos, pero no para siempre. Llega el tiempo en el que ya necesariamente tienen que separar las personas o las organizaciones o el liderazgo de algunos lugares, y es porque no pueden estar de acuerdo. Ahora, hay tres cosas principales que vemos que nos ayudan a entender cómo deberían de trabajar todo tipo de organización o de organismo: los valores, la misión y la visión. Ahora, esto parece como que algo de administración, pero no nada más en administración se ve, sino en todo lugar donde hay una cierta organización, se ve que hay unos valores que dirigen a un grupo de personas, o a una empresa, o a una iglesia, o a una familia. Hay valores, y que esos valores no los debemos de cambiar, y deberíamos de usar esos valores para tomar decisiones, para dirigir nuestras vidas. Hay una razón de ser que también a veces hay divisiones porque tenemos diferentes formas de pensar en cómo debemos de vivir, y la visión es hacia dónde vamos como familia o como iglesia o como trabajo, lo que sea. Cuando hay diferentes destinos, llega el tiempo en el que ya no pueden estar juntos. Y la idea que decía en este libro que estaba leyendo era por qué en algunos lugares los pastores duran poquito y por qué duran más. Es porque no hay unidad en esto. Tal vez sí los dos quieren alabar a Dios y servir a Dios, pero hay diferentes valores, diferente misión y diferente visión. Pensemos un poquito aquí en los valores. Acab y Micaías. ¿Qué era el valor de Micaías? Predicar la palabra. Y Acab, él quería hacer su propia voluntad, era un rey malo, él no quería las cosas de Dios. Estaba en el reinado, pero no quería a Dios. Y en ese pasaje, en Primero de Reyes, se ve que él está con Josafat, otro rey, y están buscando a alguien a quien pedirle consejo. Y Josafat le dice a Acab: ¿qué no hay un profeta aquí? Dijo: sí, hay uno, pero no me gusta porque él solamente predica cosas malas y no buenas. Y ese era Micaías, porque Micaías decía: yo voy a predicar lo que Dios me diga, no lo que tú quieras escuchar. Y eran diferentes valores. El valor para Micaías era la palabra, y el valor para Acab eran tal vez las riquezas y la idolatría. Otros valores que también en este caso llegaron a la muerte de Juan el Bautista es la mamá de Herodías y Juan el Bautista. Dice que en el cumpleaños de Herodes, una muchacha le bailó, Herodías se llamaba, y le gustó. El hijo: pídeme lo que tú quieras, ¿qué es lo que quieres que te dé? Y la mamá de esta muchacha le dijo: pídele la cabeza de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque igual Juan le predicaba sus maldades y esta mujer no estaba de acuerdo, y al final terminó causándole la muerte. Pablo y Bernabé tuvieron diferentes valores porque Bernabé probablemente era más compasivo y tal vez iba probablemente para beneficiar a su familia, o era una compasión excesiva por su familia, y Pablo en ese caso también era un hombre más rígido. Y ahí dice que hubo tal desacuerdo entre ellos que ya no pudieron seguir. Y creo yo que ahí tanto Pablo como Bernabé aprendieron. Pablo aprendió a ser menos rígido y Bernabé aprendió a ser más estricto. Pero ya con el tiempo, ya vemos que Pablo perdonó a Marcos en ese caso. Diferente misión. ¿Cuál era la misión de Josué? Vamos a leer ese pasaje, que yo creo mucho lo conocemos, pero es un pasaje también muy conocido. Josué 24.
Cuando Josué dirigió al pueblo, ¿verdad? Para la tierra prometida, y ya cuando habían entrado y habían conquistado una buena parte, vean lo que él les dice al pueblo. Se pone delante de todo el pueblo y les dice en los versículos 14 y 15, ahora pues temer a Jehová, servirle con integridad y en verdad. Quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aquí había diferente misión. ¿Para qué vive Josué? Para servir a Dios. ¿Para qué vivía el pueblo? ¿Cuál era su propósito de vida? Pues tal vez era seguir sus propios dioses o seguir su propia determinación. Y entonces vemos aquí una diferente misión entre ellos dos. La tribu de Leví con otras tribus. Éxodo 32, 26. Vamos a ver. Lo que sucedió aquí fue que se habían pues ido a la idolatría, ¿no? Habían hecho un becerro de oro y lo habían adorado, lo habían servido y dijeron, mira, este becerro representa a Jehová que nos sacó de la tierra de Egipto. Y en Éxodo 32, 26, vean también la determinación de Moisés. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y después las consecuencias fueron muy fuertes, ¿verdad? Y ustedes lo leen en su casa. Pero aquí vemos que hay diferentes misiones en la forma de vivir de las personas. Y llegó el tiempo en el que se tuvo que dividir, en ese caso, las tribus. Bueno, hubo la consecuencia que ustedes van a leer en su casa. Diferente visión. Aquí solamente son unos ejemplos. Algunos apóstoles y Pablo tenían visiones diferentes, querían llegar a grupos diferentes. En este caso, vemos que en Gálatas 2 dice que por la paz se separaron. O sea, no todas las separaciones son malas. Ellos por la paz se separaron. Dice que se dieron la diestra de compañerismo y dijeron, ustedes se van para los de la circuncisión y nosotros nos vamos para con los gentiles. Diferentes destinos a dónde llegar, diferente visión, y tuvo que haber una separación. Entonces, pensando en esto, yo dije, bueno, ¿cuáles son los valores que vemos en la Biblia que nos van a ayudar a permanecer en unidad y a servir juntos como iglesia? Porque si un grupo tiene unos valores y otro grupo tiene otros valores, por esa razón muchas veces hay divisiones. O cuando un pastor tiene unos valores y la iglesia tiene otros valores, es cuando hay luego la separación, ¿verdad? Les damos las gracias y qué bueno que viniste, pero pues, ya es hora que te vayas. Ahora, los valores. Aquí puse solamente 7, pero es para que pensemos en algunos de ellos. A lo largo del año vamos a ir viendo qué es lo que debemos de valorar y qué es lo que nos dirige como iglesia. En primer lugar, la palabra de Dios. Eso es lo que hoy vamos a meditar un poquito en eso. En segundo lugar, la gloria de Dios, que todo lo que hagamos debe de ser para glorificar a Dios. Si vamos a, yo lo he dicho en algunas ocasiones, si vamos a faltar, pues que sea para gloria de Dios. ¿Se puede faltar para gloria de Dios? Tal vez sí. O sea, si hay una necesidad fuerte en la casa y decir, pues mejor me quedo aquí porque es algo que necesito atender. O si hay algo especial que de alguna manera podemos dar testimonio de Dios, como si yo voy a faltar, pero no dejo de glorificar a Dios. Ese es, por ejemplo, un caso, ¿no? Pero que todo lo que hagamos como iglesia sea para gloria de Dios. Hablar de la salvación, Cristo, fe y gracia para salvación, que solamente eso es necesario. El amor a Dios, la adoración como estilo de vida, la relación antes que el servicio. De esto hablaremos también muy puntualmente, que no debemos de enfocarnos en servir, sino más bien en una relación con Dios antes. Y la misión de Dios como propósito de existencia de nuestra vida, de nuestra familia y de nuestra iglesia. Entonces, enfocarnos también ahí. ¿Para qué existimos como iglesia? No es solamente para reunirnos y cantar. Veremos eso con más detalle después. ¿Qué hacen los valores? Pensamos un poquito en esto. Nos dirigen para tomar decisiones. Si hay alguien que, por ejemplo, algún día predica algo que esté ajeno de la Biblia, decir, nuestro valor como iglesia es la palabra de Dios. Y lo que tú estás enseñando no está bien. Oye, pero es que lo dice muy bonito y no se enreda y nos hace sentir
que estamos llegando a la gloria. ¿Pero es palabra de Dios? No. Entonces, nuestro valor es la palabra de Dios. Nos dirigen en la toma de decisiones, nos ayudan a solucionar problemas también. Si hay un problema, pues la palabra nos puede ayudar. El amor a Dios, glorificar a Dios, nos permiten tomar riesgos y determinar metas. Por ejemplo, cuando hablemos de la misión, pensar cómo vamos a servir en la misión de Dios, y nos marcan cómo usar los recursos humanos y recursos financieros también. Si nuestra misión como iglesia es, o nuestra visión es tener un templo muy bonito nada más, ahí se nos va a ir todo el dinero y mucha gente tal vez no va a escuchar el evangelio porque estamos enfocados en nosotros solamente y decir, nunca tenemos dinero para mandar a las misiones. No, pues porque siempre estamos, nuestra misión y visión son diferentes. Pero todo nace en los valores. Vamos a ver 2 de Pedro 1:21 y pensemos en el primer valor. Solamente es una pequeña meditación y vamos a dejar algunos versículos para que ustedes en casa los vean. El apóstol Pedro, ¿qué dice aquí en 2 de Pedro 1:21? Él habla de la profecía, ¿verdad? De la palabra de Dios. Que de hecho también hay un canto, ¿verdad? Con este versículo. Una melodía que también mi suegro le puso música. Si ustedes quieren un día, quiero cantado pásenselo a mi suegro y a él les hace la música. ¿Sí? Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La escritura debe de ser nuestra regla de fe. Y muchos dicen nuestra regla de fe y práctica. Muy bien. ¿Qué es lo que nos debe de dictar o de dirigir cómo debemos de creer en cuanto a Dios? Y no solamente en cuanto a Dios, sino también en cuanto a nuestra familia, en cuanto a la sociedad, en cuanto a los valores que debemos de tener, en cuanto a cualquier cosa que hagamos en la vida, debe de ser la escritura. Porque la sociedad cada vez va más en contra de Dios y en contra de la escritura. Y nosotros, ¿qué es lo que nos dirige? ¿Qué es lo que nos va a guiar y a anclar en una verdad? Debe de ser la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nunca fue traída por voluntad humana, sino que hablaron, los santos hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La escritura debe de guiarnos. Y nosotros como iglesia debemos de enfocarnos en enseñar la palabra de Dios. Ese debe ser nuestro enfoque. Ya no quiso esta cosa, a ver. Ya está. Debemos de enfocarnos en enseñar la palabra de Dios de diferentes maneras, de forma personal, y eso lo hacemos 1 a 1 o 2 a 2 o en el discipulado, pues, de forma personal, de forma congregacional también, como lo estamos haciendo ahorita, y en grupos pequeños que probablemente empezaremos en este año, en diversas casas. Pero ¿para qué nos reunimos? Deberíamos de reunirnos con el enfoque de enseñar la palabra de Dios. Y no solamente enseñarla, sino también enseñar a cómo estudiarla, a cómo aplicarla a nuestras vidas y a cómo creerla y a cómo escudriñarla, que es lo que en el grupo Alfredo ha estado escribiendo también de la importancia de eso. En las reuniones de la iglesia se debe enseñar la palabra de Dios, que la palabra esté en abundancia entre nosotros. Lo leímos ahorita en Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Así debería ser la palabra en nuestra vida, ¿no? En abundancia. No las ideas del predicador, no las ideas modernas tampoco las diferentes formas de pensamiento, porque hay muchas formas de pensamiento, algunas no están tan descabelladas y otras están muy, muy fuera de carril, ¿verdad? Sino lo que debería de enseñar la persona que está al frente debería de ser la eterna y la fiel palabra de Dios. Por eso cantamos también ahorita el Salmo 19, ¿verdad? Nos hace recordar que la ley es perfecta, que convierte nuestra alma, es fiel, son para siempre, son eternos los testimonios de Dios. Solo la Biblia, la palabra inspirada de Dios, debe de ser la autoridad final para los asuntos de la fe y de la práctica. La palabra es clara. A veces nosotros nos enredamos mucho, pero es clara. Y a veces nos enredamos porque lo que sí entendemos no lo queremos obedecer. Es clara muchas veces. No nos da errores, no nos lleva al error ni nos lleva a pecar, o sea, es infalible.
Y también es la norma por la cual toda nuestra doctrina o enseñanza debe de ser medida. Isaías, el profeta, lo dijo de esta forma, en la Nueva Traducción Viviente. En la 60 creo que dice, a la ley y al testimonio. Pero aquí dice, busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. Dice en la 60, no les ha amanecido, o sea, siguen en oscuridad. ¿Por qué? Porque no buscan las enseñanzas de Dios ni las instrucciones de Dios. ¿Cuál debe ser nuestra actitud cuando recibimos la palabra? Lo que dice 1 Tesalonicenses 2:13. Igual en la 60 lo dice de una forma, pero yo lo busqué en un versículo un poquito más entendible. Así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es palabra de Dios, la cual actúa en ustedes, los creyentes. Es la palabra de Dios. Apaga los micrófonos, por favor. Creo que es lo que suena así. ¿Cuál es la razón? Una de las razones por las cuales el apóstol Pablo tuvo, por decirlo así, éxito en el ministerio fue porque cuando él llegaba a predicar a un lado, el Espíritu Santo era el que convencía a las personas y ellos eran los que creían después, porque ellos entendieron que al recibir lo que ellos les decían, no era palabra por parte de Pablo, ni era una palabra judía solamente o una palabra así, sino que más bien era la palabra de Dios. El problema de nosotros es que decimos, si ese libro, o decimos, ese libro de hace 2000 años a mí no me afecta nada. O pensamos, esas ideas que trae tal predicador o tal persona son de allá de su tierra. Aquí no. Yo recuerdo cuando estábamos en el otro pueblo, antes de venir para acá, sacamos a nuestra hija, a Jennifer, a Jennifer, más pequeña que Mar todavía, era una bebé, y la sacábamos en el pueblo pues a caminar, ¿no? Y fuimos a visitar a una señora que invitábamos a la iglesia. La invitábamos y le hablamos con ella y todo, oramos. Y al final cuando salimos, la llevábamos así, a mí me gusta siempre llevar, me gustaba llevar a mi hija a cargar, ahora más. Y me decía la señora, no la va a tapar, hacía un calor como ahorita, ¿no? No la va a tapar, le digo, no, no la voy a tapar. ¿Por qué? Es que tiene que tapar a la niña. Y le dije, no, hace mucho calor. Dijo, no, es que si no la tapan, le va a entrar el mal aire, el coraje y pues sí, todo eso, ¿no? Le va a entrar ahí. Tápenla para que no entren los espíritus en ella. Yo le dije, no, mire, yo mejor oro por ella. Y yo sé que Dios la protege, la palabra de Dios nos dice que pues Él puede proteger. No, 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 eso allá sirve, allá en Saltillo donde ustedes son. Aquí no, aquí tiene que tapar a la niña. Dije, bueno. Y a veces así somos, ¿no? No recibimos la palabra porque decimos, es que esa idea que trae, pues funciona allá, pero aquí no funciona. Y debemos de dirigirnos por la palabra de Dios. Solo la escritura es segura. Esto el apóstol Pedro lo dice, y eso pues en el discipulado o lo vieron, y deben de decirlo de memoria, o lo van a ver, van a saber. Pero aquí el apóstol Pedro dice que la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones, ¿cuál es? La escritura. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Es la escritura. Es más segura que cualquier experiencia que tengamos. Porque a veces tenemos experiencias y decimos, sí, pero yo sentí esto y viví esto y vi esto. ¿Qué es más seguro? La palabra de Dios. Esa es más segura. Porque Pedro está diciendo, nosotros oímos la voz de Dios, oímos la palabra de Dios, pero tenemos una palabra más segura, es la escritura. La palabra es inspirada por Dios, 2 Timoteo 3:16. Así lo dice claramente, porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos, corregirnos, redarguirnos y para instruirnos en justicia. Y la palabra de Dios es superior a cualquier tradición. Vamos a ver qué dice Marcos 7, 6 al 9. Marcos capítulo 7, del 6 al 9. ¿Quién lo tiene? Marcos 7, del 6 al 9. ¿Sí? ¿Cómo dice?
¿Qué era lo que hacía el pueblo? Enseñaban como si fuera una doctrina, un mandamiento de Dios, los mandamientos de hombres. Ese era su error. ¿Qué más? Vuestra tradición. ¿Qué es superior, la palabra de Dios o las tradiciones de los hombres? Es la palabra de Dios. Desde hace mucho tiempo la humanidad siempre ha estado batallando en poner más reglas y más cosas y añadirle a la palabra de Dios. Ahora, la intención era buena. ¿La intención cuál era al principio de las tradiciones y de las reglas? Era guardar la palabra. Es como si alguien dijera, miren, aquí están los mandamientos de Dios. Ahí está. ¿Cuál es nuestro deber? Que no debemos quebrantarlos. Bueno, para no quebrantarlo, vamos a poner aquí alrededor unas murallas. Y entonces, estamos hablando simbólicamente, ¿no? Vamos a poner más mandamientos así. Y entonces, si yo no quiero quebrar la palabra, no voy a quebrar el primer mandato humano. Y entonces, las tradiciones fueron más fuertes que la misma palabra de Dios. Como en el caso de los judíos, que tenían prohibido ellos trabajar el sábado. Y eso era, la palabra es esa, no trabajes el sábado. Día de reposo es para que no trabajes. Eso era para los judíos, no para los mexicanos. ¿Para qué? No trabajes el sábado porque búscalo para Dios. Y entonces empezaron a poner reglas, a decir, bueno, si no quieres trabajar y si tú eres un costurero, no lleves una aguja en tu pantalón, porque si llevas una aguja vas a ser tentado para coser, hacer un remiendo ahí, ¿verdad? Entonces no lleves aguja. Pero llegaron a tal grado de decir, a ver, ¿traes aguja o no traes aguja? Sí traes, ya quebrantaste. No, no hay quebrantar. No, pues ya quebrantaste porque traes aguja. No, ese no es el mandamiento es más adentro. Y a veces como cristianos estamos iguales, ¿no? Hay tradiciones que nos impiden hacer la palabra de Dios. Bueno, aquí le puse esto. Mira. Hoy hay muchas cosas en todas las denominaciones, incluyendo en nuestra congregación, nuestra denominación, que son puramente denominacionales. O sea, es algo que solamente es denominacional. Quizás no sean enseñanzas antibíblicas, pero simplemente representan la forma en que un grupo de cristianos ha elegido hacer las cosas. Pero ¿qué tal si lo elegimos hacer diferente? ¿Ya es pecado? ¿No? Como por ejemplo, lo que siempre yo les he dicho, y hace poco tuve una reunión con dos hermanos. Un hermano fue el que me preguntó, a ver hermano, ¿vamos a hacer una iglesia que aplaude o que no aplaude? Le digo, pues es que yo no soy quien para decirles aplaudan o no aplaudan. La Biblia me dice que tenemos que hacerlo con gozo a Dios. Y yo no puedo prohibirle a una persona, es que los bautistas no aplaudimos. Digo, es verdad, pero ¿qué dice la Biblia? O sea, yo sé que muchos bautistas no aplauden, menos acá. Vamos al centro de México y pues, ya casi todos aplauden, ¿no? Y le digo, es que no vamos a poner más encima una práctica que la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no al contrario, me dice que lo hagamos con gozo y que obviamente con orden, porque también ahí vamos, ¿verdad? Hay otras denominaciones que se van al desorden y pues tampoco. Pues tenemos que entender la palabra de Dios. Sí, sí, sí. Y ahí, pues también nosotros también a veces fallamos en ser demasiados cuadrados y es que no puedo ni sonreír en la alabanza porque eso ya es pecado. Eso no es pecado. Hechos 17:11 nos dice que debemos o nos enseña que debemos de revisar lo que escuchamos. Ahí Pablo está predicando. Él había ido a Tesalónica y en Tesalónica lo expulsaron porque él estaba predicando la palabra. Cuando llega a una ciudad que se llama Berea, dice que los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Ahora, ¿nobles ante quién? ¿Ante Pablo? No. Nobles ante la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si fueran nobles ante Pablo, solamente, escucho y lo creo. Pero no eran nobles ante el hombre, sino nobles ante Dios. Escucho lo que el hombre me dice y luego dice que corroboraban para ver si esas cosas eran así. Entonces, nobles ante Dios, mansos ante Dios. Tenemos que revisar lo que se nos enseña. Y si es algo que no está de acuerdo a la Biblia, desecharlo independientemente de quién lo diga.
¿verdad? Aunque lo diga cualquier persona, cualquier predicador, quien sea, hay que rechazarlo. Apocalipsis 22, 18 y 19 nos enseña que no debemos de agregarle más cosas a la fe, que ya la revelación de Dios está terminada. La palabra es suficiente. Pensemos también aquí un poquito en esto. La palabra de Dios es suficiente para nuestra vida espiritual. Dice que para corregir, ¿quién no necesita ser corregido? Todos. Para enseñar, ¿quién necesita aprender más de Dios y de la palabra y de lo que nos dice? Pues todos necesitamos. ¿Para qué más? Para redarguir, es decir, para que se nos marque dónde está nuestro error y para instruir en justicia. Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Es la palabra la que nos va a discernir y a cambiar. No son las reglas no nos cambian. Tal vez nos cambian por fuera, pero lo que va a penetrar nuestro corazón y nuestra mente es la palabra de Dios. Por eso debemos de buscarla cada día. Y lo que debemos de enseñar es la palabra de Dios. Es suficiente para la predicación y la enseñanza. 2 Timoteo 4. Vamos a ver 2 Timoteo 4. Y la idea está desde el capítulo 3, que es lo que acabamos de citar. Es como si Pablo le estuviera diciendo a Timoteo, mira Timoteo, tú estás predicando, en este caso él estaba predicando en Éfeso, tú estás predicando en Éfeso, ¿qué es lo que necesita la gente? Ser corregida, ser instruida, redarguida y enseñada. Bueno, en otro orden, pero son esas 4 cosas. Eso necesita la gente. Ahora, ¿con qué lo vas a hacer? El versículo 16, toda la escritura es inspirada. El versículo 17 nos dice que para que toda persona esté preparada para el servicio a Dios. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Aquí dice el capítulo 4, dice, déjame lo encuentro, se me fue. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Reprende, redarguye, exhorta con toda paciencia y doctrina. Va a venir tiempo cuando la gente no va a sufrir la sana doctrina, sino que tienen comezón de oír. ¿Y qué es lo que hacen? Buscan maestros. Vean cómo lo dice aquí. Vamos a ver el versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, o sea, ¿sí quieren oír o no quieren? Pues parece que quieren oír, pero solamente es comezón de oír. ¿Qué hacen esas personas? Se amontonarán maestros, o sea, van a buscar maestros conforme a sus propias concupiscencias, a sus propios deseos, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Y así hay mucha gente que tal vez dice, yo quiero escuchar la palabra, pero lo que quieren escuchar son otras cosas, y entonces, a este predicador no me gusta, estamos como acá, este no, este profeta sí me gusta, ven, a este sí lo quiero escuchar, a este también, y sin darnos cuenta nos alejamos de la palabra de Dios porque ya nos fuimos a las fábulas. Hechos 20:27. Entonces aquí vimos en Timoteo, ¿qué es lo que Pablo le dice? Tienes que predicar la palabra. No dice, predica los sueños, predica tus ideas, predica las filosofías de este mundo. No, predica la palabra. Hechos 20:27. El apóstol Pablo los encomendaba a los ancianos de Éfeso, también de Éfeso, curiosamente. Dice, ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Bueno, es que yo estoy leyendo otro versículo, pero el 27 específicamente dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Tenemos que aprender a buscar todo el consejo de Dios. Hay gente que luego dice, es que yo nada más los salmos, nada más leo los salmos porque los salmos pues son muy bonitos y es verdad. Pero la Biblia no es solamente los salmos. O yo nada más los evangelios y ya con eso. Bueno, es bueno para empezar, pero no es toda la palabra de Dios. Dice que todo el consejo de Dios. La palabra es suficiente para nuestra vida personal. Ahora, para nuestra vida espiritual, para la predicación y enseñanza, para nuestra vida personal.
Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La Biblia también es útil para nuestra familia, para nuestro matrimonio, nuestras finanzas, el trabajo, la sociedad, para todas las áreas de nuestra vida. La palabra de Dios es suficiente. Y nosotros como iglesia deberíamos de ponerla siempre en alto, la palabra de Dios, más allá de todas las enseñanzas. Había un pastor que ya se murió hace unos 4 años, y él decía esto: los hombres no rechazan la palabra porque encuentran faltas en ella, más bien, rechazan la palabra porque la palabra encuentra fallas en nosotros. O sea, estamos como acá, ¿verdad? No, eso no me gusta escuchar, es que no, mejor no leo aquí donde dice que tengo que amar a mis enemigos y perdonar a los demás y ser buena persona y buen ciudadano y no dar lugar a la carne ni vengarme por mí mismo y ser manso. No, mejor eso no lo leo. Mejor leo acá donde las guerras de Josué y todo eso. No, tenemos que recordar que la palabra es un espejo. Es un espejo. En Santiago 1, lo leímos, dice, bueno, no le alcanzamos a leer, pero en el capítulo 1 del 22, más o menos, ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, porque el que solamente oye es como aquel que se ve en un espejo y se mira y no hace nada y se va y se le olvida cómo era. Es como si ustedes se despiertan en la mañana, yo a veces pongo ese ejemplo, se despiertan y ven la lagaña, la saliva por acá, la babota y todos despeinados y, bueno, ahorita me arreglo. Y se les olvida y van a la tienda y se les quedan viendo y se ríen de ustedes. Y, oye, ¿por qué te ríes? ¿Qué? No, nada, nada. Se nos olvida. Llegamos a la casa y hasta después vemos el bendito espejo otra vez. Ay, Dios, por eso se reían de mí. Y así estamos nosotros. La palabra es un espejo. Tenemos que actuar. Pero a veces la pregunta ¿es útil levantarse y decir, no me voy a ver al espejo porque no me gusta cómo soy? No nos ayuda. Se van a seguir burlando y vamos a seguir igual de desaliñados, ¿va? Igual de fachosos. Necesitamos vernos y arreglarnos. La palabra es eso. Y no la rechacemos porque encuentra fallas en nosotros. Con el pretexto de decir, ay, es que la Biblia falló. No, somos nosotros. Pero a veces es un pretexto, ¿no? Un proverbio no bíblico, ¿verdad? Pero sí es como un refrán, que dice, la Biblia te alejará del pecado, o el pecado te alejará de la Biblia. O sea, no hay de dos. Y esto es algo muy, muy escuchado también. Si nos acercamos a la Biblia, nos vamos a alejar del pecado naturalmente. Pero si nos acercamos al pecado, nos vamos a alejar de la Biblia también naturalmente. Entonces, por eso necesitamos, como dice Jesucristo, escudriñar las Escrituras. Y hay muchos pasajes que nos dicen de la riqueza que podemos encontrar aquí. Y solamente vamos a terminar leyendo Proverbios 2. Lo leemos, oramos y terminamos. Pero vamos a leer Proverbios capítulo 2. No está en las diapositivas. Pero puesto de pie, Proverbios 2. Vean lo que dice. Del 1 al 6. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Haciendo estar atento significa que el oído no quiere, pero tenemos que hacerlo estar atento, es algo intencional. Si inclinares tu corazón a la prudencia, nuestro corazón se inclina a otras cosas, por aquí se nos invita a inclinar nuestro corazón a la prudencia. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres su voz, si como a la plata la buscares, si buscaríamos en la Biblia como buscamos la plata, imagínense, y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría,
y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Tenemos que esforzarnos por buscar la palabra de Dios, porque a veces nos esforzamos por otras cosas que no son malas, pero no por la palabra. Señor, ayúdanos, Padre, a poder ver la riqueza que hay en tu palabra, Señor, que debería de abundar en nuestros corazones, la que es también nuestra arma en contra de las asechanzas del diablo, Señor. Que podamos estar protegidos con tu palabra, Señor, que es la espada del Espíritu, Señor Dios, y ayúdanos también a encontrar en ellas el gozo y la riqueza que solamente tú puedes proveernos, Señor, porque tu palabra dice que tú nos vivificas en el tiempo de la angustia por medio de tu palabra, Señor. Ayúdanos y fortalece nuestras vidas y que también podamos ser dirigidos por medio de ella, Padre, y que la valoremos como superior a todas las ideas que hay en este mundo. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.